Seguimos con más MB Noticias, segundo bloque, como habíamos anunciado, ya está con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien, por suerte. Gracias por la bienvenida. Un placer que esté con nosotros acá, Pereira. Bueno, el pasado fin de semana hubo congreso del Frente Amplio, ya están definidos, obviamente, los precandidatos. Bueno, ¿qué le dejó ese congreso? Bueno, lo mejor. Un congreso en donde no faltó nada. En la inauguración se homenajeó a Tabaré Vázquez tal cual lo merecía, con el Palacio Peñarol lleno. Y se lo homenajeó en el sentido feliz de homenajear a alguien, digamos, desde la alegría, desde el aporte que Tabaré Vázquez le hizo al Uruguay y al Frente Amplio, desde el aporte que Tabaré Vázquez le hizo a los gobiernos frente amplistas de Montevideo y del Uruguay, y sobre todo en el legado de Tabaré Vázquez. Y ese legado sigue vivo en la militancia frente amplista. Fuimos capaces de discutir todo el programa entre sábado y domingo. Algunos creían que eso era imposible, porque eran 8 ejes temáticos transformados en 8 comisiones, y sobre las 6:30 de la tarde habíamos aprobado las 8 comisiones y proclamamos 4 candidatos muy potentes para ir a la competencia electoral, a Carolina Cose, Yamandú Orsi, Mario Vergara y Andrés Lima. Entonces tenemos un gran programa que en estas horas ya empezó a trabajar la comisión redactora para ver los agregados, unos grandes candidatos y sobre todo la necesidad de que el pueblo uruguayo no tenga que sufrir más 4 o 5 años de neoliberalismo, ¿no? 4 o 5 años de derecha que luego degradan la calidad de vida de los uruguayos, bajan los salarios haciendo perder 45 días, congelan las jubilaciones y pensiones mínimas, 4 años de jubilaciones y pensiones mínimas congeladas. Pensemos que son las jubilaciones de 17.000 pesos, ¿no? Esas están congeladas hace 4 años. Entonces, ese nivel de estancamiento al que el gobierno de la calle llevó al Uruguay es algo que el Frente Amplio no se puede permitir que continúe 5 años más, y la sociedad uruguaya eso lo está percibiendo. Y bueno, tenemos la impresión de que estamos trabajando bien en dirección, en primer lugar, a cumplir lo que era el plan político del Frente Amplio, que estamos terminando ahora en diciembre, y que lo hemos cumplido en su totalidad, que tenía la fase del FAT Escucha, y eso supuso 1.815 reuniones en 303 localidades de todo el país, hacer más de 100.000 kilómetros, supuso 2 giras extras, una por el agro, claramente vinculada al agro, para colocarnos en un tema que necesitábamos profundizar, y una conectada por la presentación del programa y para tomar nota. Hemos fortalecido la estructura del Frente Amplio. Ya le iba a preguntar por el Frente Amplio. Te escucha que fue una recorrida importante del Frente Amplio en todo el país, pero no me quería ir de tema con lo que usted decía en materia del programa, lo que se definió este fin de semana, que bueno, que hay que hacer algunos puntillazos más. ¿Cómo se revierte la situación que usted estaba planteando, ¿no? Me refiero a los sueldos más sumergidos, los jubilados, entre otros. Bueno, nosotros cuando nos tocó gobernar agarramos un país devastado, ¿no? 2004 el país tenía 40% de pobres, entre 56 y 57% de pobreza infantil, el Banco República quebrado técnicamente, si hubiera sido un banco privado hubiera cerrado, el banco hipotecario que no podía prestar para viviendas, pero que además no le podía devolver el dinero a los ahorristas, es decir, tú tenías dinero ahorrado en el banco hipotecario y ibas a buscar la plata y no te la devolvían. Teníamos un país que tenía una inversión nefasta en educación pública y en salud. La salud era a través de una tarjeta de pobre. Entonces, ese fue el país devastado que encontró el Frente Amplio para gobernar. 15 años después lo devolvió con 8% de pobreza, es decir, la bajó de 40 a 8. La bajó la pobreza infantil de 50 a 17. El Banco República era el banco más fuerte del Uruguay, más que toda la banca privada junta. El banco hipotecario volvió a poder devolver sus ahorros, volvió a poder prestar, y se generó la Agencia Nacional de Vivienda, otra institucionalidad que posibilitó el acceso de vivienda a decenas de miles de familias. Se generó la posibilidad de mover la raíz de los árboles, como decía Tabaré, a partir de entregarle a cada niño una computadora, pero además a través de colocar internet en cada plaza, en cada escuela, en cada liceo. Fuimos capaces de operar a 100.000 uruguayos que tenían cataratas o glaucoma y que simplemente no se operaban porque eran pobres y veteranos. Fuimos capaces de armar el Sistema Nacional Integrado de Salud, de cambiar la matriz energética del Uruguay, de profundizar el Uruguay natural y llegar a 4 millones de turistas, de generar el turismo en el corredor de los pájaros pintados, que supuso trabajo para todo el área del litoral. Es decir, hicimos políticas de fondo y cambiamos el Uruguay.
y lo cambiamos. Y se generaron en los primeros 2 años de gobierno 300.000 puestos de trabajo. Y luego tuvimos un declive, pero el declive no lo pagaron los trabajadores. Los 5 últimos años de gobierno hubo aumento del salario real en todos los años. Y ahora, de todo esto que usted menciona, si gana el Frente Amplio en las próximas elecciones, ¿con qué se va a encontrar? Y bueno, se va a encontrar con un país con menos salarios, con una negociación colectiva debilitada en relación a la que había los gobiernos del Frente Amplio, con 42.000 pobres más de los que tenía el Uruguay en 2019, y sobre todo con una situación de estancamiento económico muy potente, que ha sido reafirmada en estas semanas, tanto por la Cámara de Industria, que le dice al gobierno, tenemos el mismo déficit que teníamos cuando estaba el Frente Amplio, pero tenemos una deuda mayor, es decir, estamos peor. La Cámara de Exportadores dicen, nos encantan esas propuestas que hacen, pero no concretan ninguna. Los productores agropecuarios quejándose de la falta de políticas que el gobierno tuvo durante la sequía. Entonces, estas cosas son las que hay que revertir. ¿Cómo hay que revertir? Bueno, atendiendo déficit de pobreza infantil. Tenemos que ir a la eliminación de la pobreza infantil. No se podrá hacer en 5 años, pero hay que generar las condiciones para que en un lapso aceptable de tiempo y en un proceso gradual pero rápido se pueda eliminar la pobreza infantil. Tenemos que atender a los jóvenes que tienen 3 veces el desempleo que tienen las personas en general. Tenemos que hacer una reforma de la seguridad social que de alguna manera modifique la nefasta reforma que votó el gobierno durante este mandato. Tenemos que generar las condiciones para construir trabajo, inversión genuina y cuidar el ambiente. ¿Esto es posible de hacer? Claro que es posible. El Frente Amplio demostró durante los 15 años que puede dar estabilidad, que puede crecer y que al mismo tiempo puede distribuir. Y sobre la base de que lo pudo hacer y sobre la base de que hoy mira los elencos en economía, en salud, en políticas sociales, en política internacional, en política industrial y tiene elencos potentes para llegar al gobierno, es que tenemos una esperanza notable de alcanzar el gobierno. Y la esperanza uno la puede basar en hechos irracionales, pero cuando esa esperanza la basa en la esperanza construida en el seno del pueblo, es decir, conversando con la gente, y luego esa conversación con la gente se ratifica en la totalidad de las encuestas, pero no de la última encuesta, de las últimas 12 encuestas que dan al Frente Amplio muy por encima del 42%, entre 10 y 12 puntos por arriba de lo que estábamos hace 5 años, nos hace pensar que hay una posibilidad enorme de construir la victoria en octubre y de construir la mayoría parlamentaria. Falta mucho falta mucho, no tanto en realidad para las elecciones, pero ¿se ve con fuerza el Frente Amplio para ganar en primera vuelta? Bueno, para ganar la mayoría parlamentaria, que es un objetivo, sin duda, para hacer una mejor elección interna que la que hicimos en 2018, sin duda. Estamos trabajando para que los primeros meses del año se refuerce la estructura organizativa a través de un programa que se llama Me Sumo por Uruguay, que pretende que entre 60.000 y 80.000 militantes con distintos niveles de compromiso puedan participar del fortalecimiento del Frente Amplio, de la convocatoria de la elección interna, de construir el futuro militando en el lugar donde pueda, de repente llamando a los familiares, a los amigos, a los compañeros, entregando un volante en la manzana que vive, y otros podrán destinar más tiempo, ir a las ferias, conversar, pero esta elección la vamos a ganar en el mano a mano. Es mucho más importante en este caso el mano a mano que las campañas, ¿no? El mano a mano y el boca a boca. Allí estamos viendo imágenes también de lo que fue el congreso de este fin de semana. Cose, Orsi, Vergara, Lima. ¿Son los mejores candidatos que tiene el Frente Amplio? Sin duda. En un momento, sin duda. Nosotros éramos conscientes que teníamos que hacer una renovación generacional. Éramos conscientes que teníamos cierta orfandad, en el sentido de que estábamos perdiendo las figuras más representativas del Frente Amplio. Hay que ver que en los últimos años se fue nuestro querido compañero Tabaré Vázquez, se fue nuestro querido compañero Danilo Astori y Mariano Arana. Por suerte tenemos a Pepe y a Lucía, que siempre están para dar una mano, para dar un consejo, pero para militar activamente. Y había que construir liderazgos y se fueron construyendo durante los gobiernos del Frente y posgobiernos del Frente. Son compañeros que llegan con una vasta experiencia en gestión, ya sea en el gobierno nacional como en gobiernos departamentales, y bueno, esa experiencia luego puede ser volcada para gobernar el Uruguay. No hay duda que estamos ante un elenco
que es muy potente, que las encuestas así lo marcan, y con ese elenco consideramos que el día de la elección interna vamos a elegir la fórmula presidencial y a partir de ahí vamos a iniciar el camino hacia la construcción de la mayoría parlamentaria. ¿De ellos 4 será la fórmula? Lo más probable. Los 4 han suscrito la iniciativa del Frente Amplio de que todos los que se postulan a la presidencia también ponen al mismo tiempo su nombre para integrar la fórmula. Y es muy probable. Ahí está. ¿Arrancó la campaña, efectivamente? Y bueno, todos dicen que no. Pero yo creo que sí. Entonces, ¿es la campaña en su mayor intensidad? No. Sí. ¿Es la campaña con los candidatos a 100% en campaña? No. Pero bueno, ya hay pequeños actos, ya hay iniciativas. No se podría decir esta es la campaña en su momento más fuerte, pero es un inicio de campaña, es un inicio de que los candidatos se conocen, de que los candidatos hacen actos políticos, de que los candidatos se expresan, de que todos ya han aceptado ser candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, también es un tiempo razonable que durante 10 meses la gente conozca, o 9, más o menos 9, conozca a los candidatos y luego pueda definir bien, primero en la elección interna y luego en la elección nacional. Y todo nos hace pensar que vamos camino a un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno supone un cambio de signo político en el gobierno. La gente le creyó a la calle y la calle no cumplió. La gente le creyó entre la calle y los demás sectores, las 50.000 viviendas, los 136 liceos modelos, una reforma educativa que iba a dar resultados increíbles, generación de viviendas, un plan de erradicación de asentamientos, que no iban a bajar los salarios, que no iban a bajar las jubilaciones y finalmente se la llevó el viento, ¿no? Esos 5 mejores años quedaron en promesas de campaña nomás, dice usted. Sí, han sido los peores 4 de los últimos 19. Si son los peores 4 en términos objetivos, son los peores 4 en ingresos salariales, son los peores 4 en ingresos jubilatorios. Podríamos alcanzar lo mismo que 2019, es 5 años de congelamiento, es estancamiento, ¿me entiendes? Usted, si yo le digo ahora, usted acá va a tener la misma calidad de trabajo dentro de 5 años, va a ganar exactamente lo mismo. Claro. No va a mejorar nada en términos reales. Y usted dice, me congelaron. La gente tiene que tener posibilidades de aspirar. Está claro, está claro. Y bueno, este gobierno, en cierta medida, estancó a la gente. Y por otro lado, fue un gobierno muy oscuro, muy opaco. Si usted piensa en los casos de Astesiano, el jefe de seguridad del presidente, involucrado en la entrega de partidas para pasaportes a ciudadanos rusos, involucrado en el seguimiento de senadores de acuerdo a lo que dicen los fallos de fiscalía, involucrados en dinero que le entregaron para algunas licitaciones públicas, como ha dicho un empresario, en una caja de whisky. Y era el hombre que la calle colocó en el 4º piso para hacer su seguridad personal, el que viajaba con el presidente. Si usted piensa en el caso Marcel, le dimos un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. La frase solo lo dice. Pero además sabían que era un narco peligroso y pesado, como quedó demostrado, y le mintieron al Parlamento. Y se juntaron 20 hombres y mujeres del gobierno para decidir mentirle al Parlamento y llegaron a decirle que era un futbolista y en todo caso alguien que organizaba espectáculos. Y era uno de los narcotraficantes más importantes de la región. ¿Este es el principal problema de este gobierno? ¿Esto le puede hacer perder la elección a la coalición multicolor frente a... El principal problema del gobierno es que la gente vive peor de lo que vivía. Pero este es un problema. No podemos hacer de la falta de transparencia una cuestión normalizada. No podemos permitir que un asesor del presidente rompa un expediente, haga desaparecer un trozo de expediente. No podemos permitir que un ministro le recomiende a su subsecretaria perder el teléfono. Porque eso era para engañar a la justicia, para no entregar los chats al Frente Amplio como la justicia le ordenaba. Y bueno, rompieron un expediente. No es que pasó cualquier cosita. Claro. Y hasta ahora no han explicado ni por qué le dieron el pasaporte, ni por qué no escucharon las recomendaciones de la trabajadora de Relaciones Exteriores, Pardo, que recomendaba dar el pasaporte luego que Marcel recuperara la libertad, ni hasta ahora han explicado por qué lo hicieron en forma tan rápida, ni hasta ahora han dicho con claridad por qué le mintieron al Parlamento, ni hasta ahora han explicado por qué hicieron este papelón.
Hasta ahora no lo ha explicado. Nadie del gobierno ha salido y ha dado una explicación clara. En la conferencia de prensa en la que sacó 2 ministros, un subsecretario y un asesor, el principal asesor de presidencia, ni siquiera se reconoció que hubo mala gestión. Y si no hubo mala gestión, ¿por qué aceptó esas renuncias? ¿Por qué las tomó como válidas? ¿Cómo ha visto justamente la actitud del presidente de la calle Pou en el marco de todas estas situaciones? Y le sumo lo que pasó hace pocos días con Yamandu Orsi, que de alguna manera lo increpó ofuscado, por el caso Marcel. Fuera de tono, ese no es el tono de un presidente. Ese no es el tono del presidente que las cosas le salen bien. Es el tono de un presidente que ve cómo se ha ido denigrando su gobierno, como ve que más de la mitad de los ministros tuvieron que salir y fueron fusibles. Entonces, si es más de la mitad de los ministros los que tuvieron que salir, no es un fusible, es un cortocircuito enorme, que ve con preocupación cómo los números de las encuestas le van dando negativamente al partido que él pertenece. En fin, me parece que hay un hombre ofuscado que muestra el ofuscamiento en forma pública y no sin querer, planificada. Esas cosas se planifican. ¿Está solo el presidente? ¿No tiene el apoyo de la coalición? Parecería que se lleva mal con el Frente Amplio, o por lo menos con alguna parte del Frente Amplio, que se lleva mal con una parte de la coalición de gobierno, claramente expresada en Cabildo Abierto, pero puede haber otros sectores que no lo expresen con tanta claridad. Cabildo Abierto llegó a decir, su principal senador, que el presidente de la calle dirigía la coalición de forma poco republicana. Yo el insulto así no le he dicho a nadie. Entonces, digamos, me da la impresión de que él gobierna sin Consejo de Ministros, lo ha citado muy pocas veces, en el mano a mano con los ministerios, que generó una forma de gobierno que depende pura y exclusivamente de él, que ha tenido ministerios que no han dado la talla, como el ministro Heber, que podrá estar muy enojado, podrá amenazar, pero ha hecho una gestión desastrosa, evaluada por la sociedad como desastrosa y evaluada en general como desastrosa. Y bueno, ante esa situación creo que tiene estos desbordes, que no creo que sean desbordes no planificados, creo que son desbordes planificados. El tema ¿Usted dice que la pensó, Amplio, dijo a Orsi, voy a buscarlo y lo encaro de esta manera? Y sí, con todas las cámaras. Usted dice que no se da cuenta que tiene las cámaras. Miren, son grandes las cámaras, son más chicas de lo que eran antes, pero pregunten a los camarógrafos si nos tienen un tamaño interesante. Sí. Si usted me quiere decir algo a mí, como algunas veces hemos conversado, lo hacemos en privado y resolvemos nuestras diferencias. Cuando lo hace de esa manera es sencillamente para mostrar una actitud de acá mando yo, y acá no manda él, acá manda el pueblo uruguayo, y el soberano es el pueblo uruguayo, y la autoridad emana de vosotros y va a cesar con la presencia soberana del pueblo, ¿no? Me quedan 30 segundos. Tengo un montón de cosas más para preguntarle. Por ejemplo, ¿qué opina usted cuando desde algunos legisladores hablan del FAPIT? Pero eso lo podemos dejar para otro momento. Bueno, también hay gente que precisa terapia. Ajá. Y no va. ¿Por ejemplo? Y hay mucho, ¿no? Habría trabajo abundante ahí. ¿En el Parlamento? Y yo pienso que sí, porque se asustan de que Orsi dijo que las declaraciones de Marcet y las declaraciones del gobierno se parecían. Mi pregunta es, ¿se parecían? Pues sería difamante si no se parecieran. Claro. ¿Es culpa del gobierno que se parezcan? Para nada. Pero no hay que mirarlo con frivolidad. Hizo una entrevista que es valiosa desde el punto de vista periodístico, pero que lo que dijo fue más o menos lo que el gobierno había sostenido. ¿Eso por qué es ofensivo? Ahora, si es ofensivo que un senador le diga a otro senador ruin y miserable. Que una senadora diga que una parte del Frente Amplio lo financia el narcotráfico. Estamos hablando de Bianchi tiene pruebas sobre el caso Nisman. Bueno, la carta de Pablo Iturralde es durísima. Y yo no la he contestado porque tengo afecto por Pablo Iturralde y porque creo que hay que cuidar el vínculo entre partidos. Entonces, ¿quiénes son los duros? Estas personas que tienen estas salidas introspectivas en el Parlamento casi cotidianamente. Ustedes pueden ver un tuit de estos senadores o de ministros, colocándose en campaña ministros que tienen la responsabilidad de la defensa nacional o del interior, que deberían velar por nosotros. Son los mismos que dijeron, muchos de ellos, que creían en Penades, el ministro del Interior y el propio presidente. Y luego vimos cómo Penades llegó a tener 22 distintas imputaciones por delitos de violación, propuesta de remuneración a menores, remuneración concreta, abusos a niñas, a niños y adolescentes. Claro. Entonces, digamos, hay que dejar actuar a la justicia antes de tomar una posición.
Porque uno como amigo tiene derecho a creer en el amigo. Lo que no tiene derecho es el jefe de Estado a tomar posición, porque es el jefe de todos los uruguayos. También de quienes se sentían víctimas de Penades y que finalmente la vida parece dar por hecho que eran víctimas de Penades. Y encima armaron una trama para engañar a la justicia. Taroco está preso porque fue de alguna manera contratado o no contratado para hacer tareas de inteligencia, para ubicar quiénes eran los vínculos de Mastropierro y llegar a quienes habían sido los denunciantes. ¿Con qué objetivo? Porque hasta ahora no se ha dicho con qué objetivo. Entonces, de verdad que es un gobierno que cuando lo analicemos va a quedar en el olvido, ¿no? Bueno, Pereira, no nos queda más tiempo, nos quedan muchos temas afuera, pero bueno, dejamos esta charla a cuenta además, así que lo recibiremos cuando usted guste nuevamente. El tiempo siempre es relativo. Sí, es cierto, sí, pero acá, mire, por ejemplo, ahora me está esperando el móvil de Luca Veloso. Gracias, Pereira. Un placer. Luca, adelante nuevamente.